¿Qué es eso? Esta cosa se ha vuelto tan enorme que los astronautas pueden verla a simple vista desde la Estación Espacial Internacional. Estamos hablando de una estructura que se extiende a lo largo de más de 8.000 kilómetros a través del Atlántico, desde el Caribe hasta la costa de África Occidental. Y aunque esta misteriosa estructura crece cada año, hasta hace poco nadie sabía que algo así pudiera existir. Lo que está pasando aquí nos revela muchísimas cosas sobre el estado de nuestro planeta. Y, sinceramente, la historia detrás de esto es aún más loca de lo que uno pensaría al principio. Hoy vamos a analizarlo con mucho detalle. Hoy se va a poner muy intenso, chicos. ¿Conoces ese rumor de que se puede ver la muralla china desde el espacio? ¿Se mantiene a pesar de todo? Pues no es cierto en absoluto. Pero la gigantesca y misteriosa estructura de la que hablamos hoy sí que se puede ver desde el espacio. Entonces, ¿de qué se trata esto exactamente? ¿Qué es esa estructura increíblemente enorme en el Atlántico? Esta cosa se llama Gran Cinturón Atlántico de Sargazo, a veces también conocido como GASP. No se trata de una formación geológica ni de una estructura de nubes, sino de cantidades enormes de una alga marina marrón llamada sargazo. Y esta alga tiene un truco realmente ingenioso, y es que no crece en el fondo del mar, sino que se pasa toda su vida flotando a la superficie del agua. Esto es posible gracias a toda una serie de diminutas burbujitas llenas de gas que se parecen un poco a racimos de uvas en miniatura y le dan a la alga la flotabilidad suficiente para mantenerse siempre a la luz del sol y hacer la fotosíntesis. Al principio, esta alga se conocía casi exclusivamente en una sola zona, el llamado Mar de los Sargazos, que es tan especial porque es el único mar del mundo que no limita con tierra firme, sino que solo está delimitado por corrientes marinas. Ya los marineros portugueses hace siglos estaban fascinados y también bastante asustados por las enormes alfombras de algas. Y también se dice que Cristóbal Colón temía en aquel entonces que sus barcos pudieran quedar atrapados para siempre en las algas y nunca regresar. Y durante millones de años eso estuvo perfectamente bien, porque estos bosques de algas forman un ecosistema importante, en el que viven más de 100 especies de peces y más de 140 especies de invertebrados que no pueden existir en ningún otro lugar. Algunos habitantes de estos bosques de algas se han adaptado tan bien, que llegan a ser casi invisibles. El llamado pez sargazo, por ejemplo, ha desarrollado a lo largo de la evolución un camuflaje que se parece muchísimo a la propia alga, incluyendo pequeñas protuberancias que parecen hojas de alga. Es algo así como si hubiera personas que hubieran evolucionado para parecerse a una sucursal de McDonald's. Entre los mostradores de servicio y los Big Macs parecen prácticamente invisibles. Quizás realmente existan personas así y su camuflaje sea simplemente tan bueno que no sepamos nada al respecto. Okay. Para todas estas especies, la alfombra de algas es, por tanto, prácticamente una guardería flotante en pleno océano abierto, y así lleva siendo desde hace millones de años. Algunos fósiles hallados tienen más de 30 millones de años. Pero, como siempre que algo va realmente bien, en algún momento algo sale mal. En la primavera de 2011 ocurrió de repente algo que nadie se esperaba. Toneladas de sargazo empezaron a llegar a las playas del Caribe en cantidades nunca vistas hasta entonces. Desde entonces, el fenómeno no ha dejado de crecer cada año. En las noticias estadounidenses, la invasión de sargazo ya se ha bautizado como el blob. Esto es de lo que has oído hablar en los medios. Esa mancha de alga sargazo de 8.000 kilómetros de largo. No es continua, pero sin duda es una zona enorme, más o menos del tamaño de Delaware. Lo más importante para nosotros es la corriente principal que va desde el Caribe a través del Golfo. La corriente del Golfo lleva la mayor parte de estas algas hacia el este, en dirección a Florida y al Océano Atlántico. Lo que tenemos aquí es una concentración local de sargazo en el noroeste del Golfo, que se está desplazando hacia la costa de Texas. Ese es, pues, el origen de la mayor parte de nuestro sargazo. He estado en contacto con algunos investigadores que estudian este tema y dicen que es realmente imposible predecir si algo de esa enorme masa llegará hasta nosotros. Pero estos investigadores han desarrollado lo que se conoce como índice de llegada de sargazo, que básicamente es un resumen del riesgo de encontrar estas algas en las costas locales. Y las zonas naranjas y rojas que se ven en el Caribe son un problema. Para todo el GESP, las mediciones actuales alcanzan ya más de 38 millones de toneladas de biomasa distribuidas a lo largo de un cinturón de más de 8.000 kilómetros de longitud. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué demonios pasó ahí realmente?
Un equipo de investigación se dedicó a responder exactamente a esa pregunta. Y llegaron a una conclusión bastante sorprendente. Entre 2009 y 2010, un fenómeno meteorológico extremo llamado oscilación del Atlántico Norte provocó patrones de viento inusuales que empujaron a parte de la población de sargazo desde su hábitat natural, el mar de los Sargazos, muy al este, hacia África. Una vez allí, las algas encontraron de repente unas condiciones perfectas para crecer y a partir de ahí su proliferación se disparó. El oceanógrafo Frank Muller Karger de la Universidad del Sur de Florida describe el resultado así. Es un resultado sorprendente porque antes pensábamos que los ríos eran los principales responsables del aporte de nutrientes. En cambio, nuestro modelo muestra que los nutrientes de las capas profundas del agua son los que alimentan las floraciones. Por cierto, chicos, si hasta aquí os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros a mi canal. Con eso apoyáis mi trabajo más de lo que os podéis imaginar y me ayudáis mucho a seguir adelante con el canal. Quienes ya se hayan suscrito ayudan mucho al video con un pulgar hacia arriba. 5000 me gusta deberían apaciguar al algoritmo de YouTube por lo de las algas, algoritmo. Me disculpo por esa broma. Bueno, como sea. El viento y las corrientes por sí solos no explican por qué todo esto sigue creciendo alegremente desde hace 15 años. Y aquí viene la parte realmente interesante, los nutrientes, más concretamente el nitrógeno y el fósforo. Históricamente, el sargazo era bastante escaso porque en mar abierto apenas había nutrientes. Desde los años 80, el contenido de nitrógeno en el tejido del alga ha aumentado más del 50%. Y esta acumulación proviene en gran parte de la tierra, de los fertilizantes, de las aguas residuales sin tratar y de la deforestación de la selva amazónica. El Amazonas y el Mississippi actúan prácticamente como enormes embudos que bombean cantidades ingentes de nutrientes al Atlántico justo donde se concentra el sargazo. Con tanta comida de golpe, el alga puede duplicar su masa en solo 11 días. En 11 días, ni yo mismo lo habría conseguido en mis mejores tiempos comiendo pizza. Pero bueno, a primera vista no parece nada dramático. Más nutrientes significan más vida. Pero un exceso de algo que en sí mismo es bueno puede desequilibrar todo un ecosistema y eso es precisamente lo que está pasando ahora mismo. Mientras el sargazo flota en mar abierto, es un hábitat valioso. Pero en cuanto esas enormes alfombras llegan a la costa, todo se desequilibra por completo. Al descomponerse el sargazo libera grandes cantidades de gas tóxico de sulfuro de hidrógeno que huele a huevos podridos. Solo en 2018 se documentaron en el Caribe más de 11,000 casos de intoxicación aguda por este gas. Además, estas algas bloquean la luz del sol a los corales y al resto de seres marinos que hay debajo. Y cuando finalmente mueren, al descomponerse consumen tanto oxígeno del agua que se crean auténticas zonas muertas donde los peces mueren de forma atroz. Para las regiones costeras afectadas, esto no solo supone un problema ecológico, sino también económico. El turismo se hunde y solo la limpieza de las playas se gasta cada año millones en algunos países. Y la cosa tiene otro giro desagradable. Un equipo de investigación dirigido por Peter Morton de la Universidad de Texas A&M descubrió que en determinadas condiciones el sargazo puede acumular concentraciones elevadas de arsénico. Él lo describe así. Cuando al sargazo le falta fósforo, sacrifica la calidad en favor de la cantidad y absorbe otros elementos cuyas propiedades químicas se parecen a las del fósforo, y el arsénico es el más importante de ellos. Al final, acaba increíblemente rico en arsénico, quizá 1.000.000 de veces más que lo que encontrarías en el agua del mar mientras crece. Así que, gente, no es recomendable consumir un batido de sargazo en estos calurosos días de verano. Quizás por eso ahora hay complejos hoteleros que han invertido en infraestructura para mantener el sargazo alejado de sus playas. Y aún así, o precisamente por eso, ahora hay equipos de investigación en todo el mundo que intentan convertir este enorme problema en una oportunidad. Por ejemplo, procesando el alga para convertirla en biocombustible, compost o fertilizante, o incluso extrayendo de ella metales de tierras raras. Siendo realistas, hasta ahora se ha hecho poco al respecto, pero con la cantidad que llega a las playas cada año, no me sorprendería que en los próximos años alguien encuentre una forma inteligente de aprovecharla masivamente. Escríbanme en los comentarios si tienen ideas creativas para el uso de esta alga. ¿Qué tal una hamburguesa de algas? La nueva Maxargasum. Yo la probaría. Hermano, mira. Bueno, al final, este enorme cinturón de algas nos muestra sobre todo una cosa: lo que hacemos en tierra, cómo fertilizamos, cómo gestionamos las aguas residuales y cómo tratamos nuestros bosques tropicales, tiene consecuencias directas y visibles a miles de kilómetros de distancia en medio del océano. Un fenómeno que solo existe de esta forma desde hace 15 años y que definitivamente aún no ha dicho su última palabra. Definitivamente los mantendré informados tan pronto como haya nuevos hallazgos sobre el cinturón de sargazo.
Suscríbanse ahora a mi canal y no olviden darle al pulgar hacia arriba para que podamos superar los 5000 me gusta. Gracias, chicos. Y ahora sigamos con los secretos de nuestra Tierra. Los científicos han descubierto indicios de civilizaciones desaparecidas que existieron mucho antes de nuestra civilización moderna. La clave aquí es la hipótesis del silúrico, es decir, la pregunta de si, mucho antes de que existiéramos los humanos, pudo haber habido alguna vez una civilización altamente desarrollada en la Tierra y cómo intentan los científicos averiguarlo. No te pierdas el vídeo que aparece arriba a la derecha para enterarte de todo al respecto. Es súper interesante, te lo prometo. Abajo a la derecha, como siempre, otro tema relacionado con la ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que lo paséis bien, chicos.